Usted se vino a México por culpa de una mexicana que son peligrosas y dice el profe que no tiene bronca. Ya estamos al aire, profe, así que puede hacerse promoción ahora mismo para todas las mexicanas. Lo dejamos para otro momento esto, creo. Bueno, estamos al aire ya. Seguro apenas se va a integrar la gente, entonces los primeros segundos, como les decía yo, pues vamos a compartir la transmisión por todos lados que tenemos cuentas. Yo puedo compartir aquí la pantalla, ¿verdad? Sí, si gusta probar mientras, pues adelante, profe. A ver. Pero no veo mi pantalla aquí. A ver. No. Solo me deja la pizarra, pone aquí. No, en la parte de en medio debe de venir, ahí. En la parte de en medio, en la parte inferior. Sí, pero no me aparece. ¿Ya tiene abierto el documento? Sí, está abierto ya. Es un PowerPoint. A ver, vuelvo a intentar, a ver. Es que no me salen las pantallas para compartir, que compartí otras veces. Bueno, no se preocupe, profe, ahí tenemos tiempo en lo que la gente se va integrando y en lo que terminamos aquí de compartir nosotros. Digo, lo que se hace en muchos casos cuando no se sabe bien qué onda, pues si gusta salir y volver a entrar, Sí, voy a salir mejor, ¿eh? se arregla. Vamos a probar a ver si saliendo. No se vayan, no se vayan, ya regresa el profe, solo alguna cuestión ahí para compartir pantalla y ya. Profe, vuelve. ¿cómo me hace esto, profe? Nos dieron un baile en la final, profe. Es verdad, ¿no? ¿Cómo hace esto, profe? No me acordaba que había sido contra Argentina. Pasaron por arriba como un portaaviones, profesor. El profe Víctor del Barba también se va a conectar, me dijo Daniel, por si lo ves por ahí. Me dijo que entraba. Sí, le damos acceso. No. No me permite porque creo que no estoy como anfitrión, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. A ver, Daniel, por ahí, no sé. Allá. No debería, pero lo pongo a ver si es eso. Y igual sea más fácil. Ahora yo creo que sí. No, pues tampoco me deja. Ahora. ¿Ya? Bueno, Ahora nada más. Sí, ahí estamos. Sí. Daniel, no sé si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo para quedar tú también como hospedador, porque, bueno, a mí a veces me falla la señal, profe, y salgo y entro, entonces para no estarlo molestando a usted, para que haya alguien ahí que me pueda estar dando acceso, en el caso que me desconecte, igual yo hoy no me pasa eso, pero... Voy a poner recuperar y ver si todavía puede compartir, profe. Ahora mismo me deja compartir. ¿Ahora se puede? Sí. Perfecto. Pues ya estamos entonces, ¿no? Asunto arreglado. Bueno, llegó por ahí el profe Víctor del Barba también, profe, si nos escucha, buenas tardes, y bueno, ya vamos a arrancar. Es otro entrenador argentino que radica aquí en México, que siempre nos apoya también con las actividades que hacemos. Pues bueno, buenas tardes a toda la gente que ya está unida a la transmisión. Buenas noches ya en España, que seguro también hay gente viendo en Europa la transmisión. Vamos a arrancar la primera charla de este día y hoy tenemos pues un invitado de lujo, ¿no? Como tantos otros hemos tenido, pero en este caso me refiero porque pues el profe acaba de ser campeón del mundo el año pasado en el Mundial de China como miembro del cuerpo de asistentes, ¿no? Sergio Escariolo en la selección de España, un entrenador muy joven, hablábamos antes de conectar, ¿no? Tiene 35 años y ya es campeón del mundo. Ya al rato nos contestará, pero la pregunta ya que le hizo Paco es, ¿qué va a hacer ahora? Porque ya es campeón del mundo y como que no hay muchas otras cosas más que hacer, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, profe, por aceptar la invitación. La verdad que es un gusto tenerlo con nosotros, que nos pueda compartir un poquito de su experiencia como entrenador en general, ¿no? Y con el trabajo que hizo
usted con la selección española particularmente, y el trabajo también que viene haciendo con el análisis de datos, ¿no? Con el software que ustedes están promoviendo, Sport Coach, ¿no? Perdón, no recuerdo. Basket Touch. Basket Coach, perdón, es Basket Coach. Y bueno, nada más como referencia a grandes rasgos, el profesor, aparte de ser asistente de la selección española, trabaja también, está como entrenador en un club en Madrid que se llama Centro Básquet. Tiene 12 años trabajando con la Federación Española de Básquetbol, desde la categoría U12 hasta la U18 en categorías de formación, y desde hace 3 años colaborando ya directamente con la selección mayor masculina. Y bueno, como decíamos, ¿no? Que ganaron el campeonato mundial el año pasado. Desde que empezaron las ventanas nos comentaba, ¿no? Que el profesor Sí. comenzó a trabajar con la selección española. Y bueno, pues la verdad que pues es un currículum bien interesante para una carrera que aunque ya no son tan poquitos años, pero bueno, pues podríamos decir que apenas inicia, ¿no? Porque regularmente los entrenadores, la mayoría, creo que se inician en este mundo por ahí de los 30, 35 años, ¿no? Más o menos. Y de ahí, pues afortunadamente que es una carrera longeva, pues hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Y pues, seguro que le quedarán muchísimos años de trayectoria al profe, pero ya a los 35, de verdad que es sorprendente lo que ya ha alcanzado, ¿no? El currículum que ya tiene. Pues muchas gracias, profe. No lo interrumpo más. Adelante, son todos suyos la gente que está siguiendo la transmisión. Bueno, pues yo lo primero quería agradeceros la invitación, porque la verdad que es bastante ilusionante que llegue a tan lejos todo el baloncesto y poder compartir con todos vosotros pues, un rato de baloncesto, ¿no? Que al final es lo que nos une a todos. Os voy a compartir aquí la pantalla de algo que tengo preparado aquí. Bueno, la idea es un poquito hablar sobre el trabajo que hicimos durante el verano con la selección. En cualquier momento, con los moderadores o como lo tengamos estructurado, podéis hacer preguntas. Y bueno, lo que nosotros iniciamos en el tema de la concentración fue pues bueno, desarrollar lo que quería Sergio con la selección, y en la primera reunión hablamos con los jugadores para marcarles bien claros los 3 puntos en los que teníamos que hacer hincapié, ¿no? Sergio se creó un eslogan de mentalidad, ¿no? con el username de competitividad y el password de ambición, para meter ya desde el primer momento a los jugadores en la idea que queríamos desarrollar en el Mundial. En cuanto al tema defensivo, hablábamos de la importancia de los primeros 6 segundos del ataque rival para tenerlo controlado, armar bien el balance defensivo y poder después desarrollar la defensa colectiva que se basaba principalmente en la agresividad en el 1 contra 1, temas de ocupar bien los espacios en la pista y un concepto muy importante que se remarcó durante toda la preparación, el tema de la defensa del bloqueo directo, aquí definido como yendo a la cadera. Había varias maneras diferentes de defender el bloqueo directo, pero en todas era muy importante que el defensor del balón estuviera bien pegado a la cadera del atacante para poder después organizar todo el tema colectivo, ¿no? Controlar después el 75% de los rebotes defensivos para poder después correr. Tema de robos también era algo importante que teníamos que tener en cuenta, y defensas alternativas que posteriormente fuimos utilizando durante los diferentes momentos de la competición para sacar un rendimiento importante, ¿no? Y después, en cuanto al ataque, hubo que modificar un poco el planteamiento inicial con la lista que teníamos anteriormente. Tenemos que recordar que Pau Gasol se lesiona y no puede ir al Mundial. Después hay dudas si había algunos jugadores que iban a estar o no iban a estar, como el caso de Mirotic o de Ibaka. Y entonces tuvimos que reestructurar un poco la estructura ofensiva y también defensiva que os comentaba antes para preparar el Mundial, ¿no? Importante en el tema del ataque era una cuestión de aprovechar bien los espacios, de tener un jugador como Marc Gasol que fuera un poco el pivote del ataque y que generase espacios cuando se alejaba del aro, para poder los exteriores, pues muchas situaciones de puertas atrás, situaciones de bloqueos indirectos, poder utilizarlos con espacio en la zona.
Después el tema de los bloqueos directos, que a este nivel es importantísimo, temas de indirectos que os comentaba, y situaciones especiales también de inicio de partido, situaciones especiales de tiempo muerto e incluso de bandas y de fondos. Nuestro staff estaba dividido en estos conceptos, ¿no? Como veis ahí al principio, Luis Gil es uno de los entrenadores que estaba encargado en el tema de la defensa, actualmente es entrenador en Japón. Ángel Cañete, entrenador ayudante de Unicaja Málaga aquí en ACB, responsable del ataque. Víctor García, entrenador ayudante en Gran Canaria, responsable de las situaciones especiales, que como os decía anteriormente son situaciones de bandas, de fondos, de tiempos muertos, de inicio de partido incluso, o situaciones, por ejemplo, que teníamos planteadas de perdiendo de 2 puntos, teniendo tiros libres, qué hacer para poder ganar el partido, ¿no? Este tipo de cosas, de situaciones especiales, que es una metodología que Sergio trajo de la NBA en cuanto a la estructura del staff. Y después otras 2 figuras más, que en este caso era Manolo Ayer, entrenador exjugador internacional con España, responsable de los aspectos defensivos y ofensivos un poco en general durante los entrenamientos, y yo, que estaba un poco también enfocado en el tema defensivo y en las rotaciones dentro del propio entrenamiento, ya que las cargas se controlaban por los preparadores físicos y nosotros teníamos que adaptarnos a esas cargas y después en las rotaciones propias del entrenamiento pues controlarlo. Aparte de eso, cada entrenador teníamos destinados 3 jugadores para trabajar con ellos en sesiones de tiro, en rutinas de tiro, y también en cuanto a vídeos que pudiéramos ver con ellos de entrenamientos para, pues bueno, mejorar cosas, hacer hincapié en algunas otras, y que esto era también un trabajo que hacíamos diariamente con ellos, ¿no? Para ponernos un poco más en antecedentes, el tema del scouting nosotros lo empezamos a trabajar en junio aproximadamente, la competición era en agosto, finales de agosto, pero nosotros teníamos que tener información ya desde junio de los equipos. Había un equipo claro que iba a ser Italia, que nos lo encontraríamos si en la primera fase éramos primeros de grupo, y ese sería el cruce, Italia, y las posibilidades eran altas de que Serbia fuera el siguiente equipo contra el que nos enfrentásemos. Entonces ya desde junio estábamos preparando cosas tanto de Italia como de Serbia, primero porque era el mismo entrenador, tenían el mismo entrenador que la competición internacional anterior, y después porque eran los 2 puntos claves en los cuales seguir en el Mundial era importante pasarlo, ¿no? Después, de cara a la competición, las funciones que teníamos, pues cada uno tenía las mismas funciones que en los entrenamientos, y además de eso sumábamos las funciones de estadística avanzada que se encargaba Manolo Ayer en este caso, y en mi caso sumaba el rendimiento de los sistemas y el más menos de los quintetos, que utilizamos el software que creamos de Basket Touch Analytics. La dinámica de los entrenamientos eran 3 opciones, ¿no? Había unos entrenamientos de tiro, que era lo que hacíamos las rutinas cada entrenador con 3 jugadores. Había unos entrenamientos físicos que dependían del momento, pues bueno, también era cuestión de los preparadores físicos. Y después había 2 tipos de entrenamiento, que eran vendados o sin vendar. Esto quería decir que muchos de los jugadores que venían de NBA, pues bueno, venían adaptados a este tipo de entrenamiento, en los cuales el entrenamiento vendado se entiende como que los tobillos están vendados de los jugadores y pueden estar trabajando al máximo nivel, ¿no? Y los entrenamientos sin vendar eran entrenamientos que los jugadores no estaban vendados y el porcentaje de rendimiento del jugador, entre comillas, estaba entre el 40% y 30%, ¿no? Para evitar lesiones, pues bueno, esto era un trabajo que se hacía más de concepto, de tratar cosas concretas, de no hacerlo al máximo nivel, pero que fuera útil. Esto como anécdota, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con las ventanas, con las concentraciones que son más cortas, muchas veces que entrenamos sin vendar hay jugadores que van casi al 100% o al 200% y tenemos que rebajar un poco la intensidad porque están sin vendar y hay riesgo de posibles lesiones, ¿no?
Entonces, bueno, eso era un poco los tipos de entrenamiento. Como era un día a día en la concentración, bueno, pues primero había una reunión para preparar todo el entrenamiento, se creaba un documento que luego os lo enseñaré. Esto era todos los días que había entrenamiento, había una reunión previa. Después, una vez que ya estábamos en la pista, había un vídeo, habitualmente del entrenamiento anterior o de cualquier detalle que queríamos mostrarle a los jugadores, y un goal through que llamaba, que Sergio explicaba un poco más, como haciendo un pequeño teatro, entre comillas, de las situaciones para dejarlas más claras, lo más claras posible, ¿no? Después de esto entraban en juego los preparadores físicos para hacer un calentamiento, y después ya vemos a la parte inicial del entrenamiento, parte central, y una parte final de tiro. Siempre finalizábamos con tiro, no de volumen, porque se dejaba para los momentos específicos de tiro, pero sí un poco más de competición entre ellos, que generaba buen ambiente para finalizar el entrenamiento. Todos esos entrenamientos estaban grabados en vídeo, se eliminaba la parte no efectiva del entrenamiento, y cada entrenador analizábamos nuestra parte para después, como os comentaba antes, enseñárselo a los jugadores individualmente. Y si hubiera algún tipo de corrección colectiva, poder verlo al día siguiente en el vídeo de antes del entrenamiento. En el día siguiente la misma dinámica, y bueno, así íbamos en el día a día. Como os comentaba, este es un ejemplo de un entrenamiento tipo en el cual había una parte de entrenamiento que se definía bien claro el tiempo en el cual iba a estar ese calentamiento, una parte central de ataque-defensa y una parte final de hasta canasta que ponemos ahí, ¿no? Y después los quintetos que iban a estar en el entrenamiento. Es muy importante para nosotros controlar todas las cargas, porque son jugadores que, por ejemplo, Marc Gasol venía de ganar la NBA y no había tenido descanso. Entonces teníamos que controlar mucho sus tiempos. Incluso había ocasiones en las que él no hacía todo el entrenamiento, sino que hacía una parte y nosotros metíamos toda la información que queríamos en esa parte para que la viera él. Muy, muy controlado. Como veis aquí, había ejercicios que iban del minuto 43 a la hora, 7 minutos, y de ahí no nos podíamos salir porque estaba todo muy controlado, ¿no? La división era 5 contra 0 para el tema de la situación, de los sistemas, perdón, tema defensivo y tema ofensivo. Había veces que era media pista, otras veces era media pista más otra pista, y en algunos casos había hasta canasta, que esto significaba que empezábamos la situación con una serie de sistemas y hasta que no hubiera canasta no se paraba, ¿no? Entonces todo esto lo íbamos distribuyendo en el entrenamiento. Cuando ya estamos metidos un poquito en el Mundial, de hecho, esto es una reunión que tenemos con los jugadores previa al primer partido. Sergio convoca a todos los entrenadores, a todos los jugadores a una reunión para poner un vídeo y poner unas imágenes. Y estas fueron una de las imágenes. En estas imágenes lo que se ve que unos medios americanos hablaban de que España íbamos a ser la mayor decepción del Mundial, por una encuesta que habían hecho a sus lectores o a alguien por el estilo, ¿no? Esto Sergio se lo mostró, los jugadores lo vieron, se sorprendieron un poquito, porque con lo que decía Sergio también es que no nos habían dado la oportunidad ni de jugar para ser ya una decepción, ¿no? Entonces fue una manera también de a los jugadores transmitir una información que era interesante de tener clara para el inicio de la competición. Aparte de esto, lo que venía después en el vídeo era un organigrama de roles de los jugadores, ¿no? Quién iba a ser el quinteto titular, quién iban a ser los suplentes, quiénes iban a ser jugadores de menos minutos. Entonces, él individualmente fue hablando con cada jugador, explicándole lo que esperaba de él, cuál era su rol y definiendo toda esta información de cara a comenzar el Mundial. Algo que a mí me sorprendió mucho, porque era algo muy interesante de hablar con, por ejemplo, Marc Gasol o Ricky Rubio, y el planteamiento que Sergio le estaba haciendo, los jugadores lo asumían y no lo rebatían en ningún caso. De hecho, algún jugador
hacía algún tipo de broma después con que a mí Sergio me ha dicho que tengo que hacer esto y no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento bastante interesante desde el punto de vista de entrenador, cómo se marcaban los roles de cada uno de ellos. En cuanto a preparar ya lo que es el partido en sí, nosotros realizamos un análisis previo en el cual hay un scouting defensivo y ofensivo, y también de jugadores individual en cuanto a estadísticas y sus características. Os lo explicaré un poco más en detalle después. La información que le llega al jugador pues es bastante controlada, bastante definida, del scouting colectivo, el scouting individual. Lo que llamamos hot plays, que serían los sistemas que más utiliza el otro equipo y que los jugadores se lo aprenden ellos para después cómo lo vamos a defender, y después el plan de partido, ¿no? Durante el propio partido analizamos el rendimiento de los sistemas y de los conceptos y del más o menos de los quintetos con el software de Basket Touch, y después finalmente haríamos un vídeo post partido que, dependiendo del momento de la competición, haríamos más extenso o menos extenso. Como os comentaba aquí, el análisis previo, los entrenadores de cada parcela realizan una propuesta a Sergio para después generar el plan de partido. Pues bueno, teniendo en cuenta los marcajes, el inicial, quién va a defender en el inicio a qué jugadores, quién van a ser los que defiendan en las rotaciones, marcajes especiales, por ejemplo. Nosotros contra Serbia teníamos planteado que en el momento que Belicha saliese a pista, nosotros inmediatamente teníamos que meter a Víctor Claver para defenderlo. Entonces, eso era un marcaje especial que ya estaba definido del inicio del partido, y que inmediatamente había un cambio por parte de Serbia para que entrase Belicha, automáticamente nosotros hacíamos el cambio, independientemente de la situación. Después, situaciones defensivas más importantes, defensivas, más difíciles de poder defender, y si hay algún tipo de situaciones de defensas alternativas que tengamos que conocer para poder ver, ¿no? Este es un ejemplo. Esta es la propuesta que el entrenador de defensa le hace a Sergio para después generar el plan de partido. Pues los marcajes iniciales, como veis ahí, posibles marcajes especiales que pudiera haber, que hacen en cuanto a su ataque, si hacen pick and roll de transición, cómo lo queremos defender, si hacen flex, si hacen todo este tipo de situaciones. Situaciones difíciles porque ellos lo hacen muy bien y nosotros tenemos que estar precavidos para esto. Y si nosotros planteamos defensas que puedan ser útiles para frenar su ataque, ¿no? Pues tenemos una serie de tipos de defensa, puño 1, puño 2, puño 4, etcétera, que había como planteamiento. Del mismo modo se hacía para el ataque. Pues estudiamos los entrenadores de cada parcela, los equipos, y le hacemos la propuesta a Sergio para generar después el plan de partido. Este sería el ejemplo del ataque. ¿Qué conceptos básicos defensivos tenemos que tener ahí? Situaciones de ventaja que tenemos que tener previstas para poder ver, etcétera, etcétera. Y después sería el tema individual. Pues estadísticas de los jugadores. Lo que veníamos recogiendo era durante su competición y después en el Mundial también. En algunos casos, estadísticas de sus triples para tenerlos controlados en ese caso. Luego os explicaré cómo los teníamos definidos, y unas características muy concretas que se utilizaban para que los jugadores los conociesen. Es cierto que muchos de nuestros jugadores ya habían jugado con esos jugadores, algunos habían sido incluso compañeros de equipo, por lo tanto había información que ellos mismos nos daban y que nos resultaba muy útil para después generar toda esta información. Y esta es la información que le llegarían a los jugadores. En cuanto al scouting colectivo individual, tendrían, como veis aquí, un vídeo que veríamos con ellos, nunca más largo de 8 minutos, un documento físico también que se lo daríamos, el tema de las hot plays, que serían las jugadas, y un game plan que sería donde el entrenador, Sergio en este caso, definiría puntos importantes, que vamos a ver aquí ahora. Esta sería un poco la idea del scouting colectivo, en cuanto a que nosotros el playbook completo del equipo rival lo
lo tenemos, analizamos cuáles son las jugadas que más rendimiento van a tener después. Después el tema del vídeo, pues lo mismo, les enseñamos en cuanto a scouting colectivo, tanto de defensa como de ataque, cosas importantes que tienen que conocer. Aquí, para que os hagáis una idea, nosotros la primera fase, los vídeos eran de 8 minutos alrededor, de 8 o 9 minutos, y los veíamos y bueno, pues no había muchas dudas sobre los rivales, ¿no? A medida que fuimos avanzando con Serbia, con Italia, los propios jugadores paraban el vídeo y hacían reflexiones sobre lo que planteábamos, hacían comentarios de los jugadores. Al final son gente de altísimo nivel que toda esa información Sergio recoge y en muchos casos, o casi en todos, suma a lo que es el plan de partido posterior. En cuanto al scouting individual, como os comentaba, pues esto es una hoja que nosotros les damos a ellos con 2-3 características del jugador, no mucho más, tema de estadísticas, la posición y, como veis aquí, unos colores que definen a cada jugador. Estos colores, hay 3 tipos de jugadores que definimos para cómo les vamos a defender el close out, cómo vamos a defenderle cuando vayamos a recuperarle y qué puede hacer él, ¿no? Si es un jugador que es muy tirador, pues es rojo, como si fuera el semáforo. Si es un jugador menos tirador, ámbar, que podría penetrar. Y si es ni tirador ni penetrador, verde, y podemos controlar un poco más ese jugador. Bueno, es un método que Sergio lleva utilizando tiempo y que le resulta muy útil para los jugadores. Yo lo he incluido en mis equipos y la verdad que es algo muy, muy interesante. El otro documento sería las hot plays, que estas son alrededor de 5 o 6 jugadas del equipo rival que hacen muchas veces y que tenemos que tener controladas cómo vamos a defender en cada situación, ¿no? Esto, justo antes de irnos al partido, lo que hacemos es escenificarlo, una pista que dibujamos en el suelo, y los jugadores que son titulares se colocan como defensores y los jugadores que son suplentes se colocan como atacantes. Entonces marcamos la situación floppy, por ejemplo, como está en este caso la primera, y los jugadores comienzan a hacer la jugada del equipo rival y cómo vamos a querer defender cada situación. Es interesante, por ejemplo, que en una de las ocasiones uno de los jugadores en medio del go-through lo que nos comentaba es que él se encontraba más cómodo persiguiendo a un jugador concreto porque lo conocía, de jugar contra él en Euroliga, y entraba un poco en diferencia de lo que se había planteado. Entonces, en ese momento, hablándolo entre todos, con los jugadores, con Sergio, con ellos, se cambia el plan de partido de cómo se va a defender esa situación concreta. Por eso lo que os comentaba, que el jugador tiene mucho peso y al final tiene muy... bueno, pues son finalmente los que juegan y la opinión es más que importante que para eso, ¿no? Y este, por último, sería el plan de partido, que lo que podemos ver aquí es que hay unas claves defensivas y unas claves ofensivas muy, muy concretas, para los jugadores, para que sea algo directo y que ellos tengan muy claro, pues bueno, cada detalle que tenemos que tener. En este caso, pues creo que era en una de las ventanas contra Turquía, pues si el jugador es muy, muy importante, se habla de él, por ejemplo, como veo aquí en las claves defensivas, y después las claves ofensivas siempre hay un poco más de margen y hay menos información. Y después, en la última parte, sería lo que le colocaríamos como ajustes a nuestras jugadas, que por el equipo rival o por lo que hayamos visto de cómo defienden, podemos modificar, ¿no? Si para nosotros en este caso 2 vueltas nos defendían de determinada manera el bloqueo, pues había ajustes a veces en partidos concretos que se hacía una pequeña modificación para pillar un poco por sorpresa al equipo rival. Entonces ahí es donde introducíamos estos ajustes. Durante el partido, pues lo que os hablaba antes del tema del rendimiento táctico. Nosotros analizamos el rendimiento táctico de nuestros sistemas con esta aplicación que creé para hacerlo, y lo que hacemos es tener todos los sistemas, nuestros sistemas en el iPad, en este caso,
y hacerlo desde el propio banquillo. Nosotros en FIBA no nos permitían, como a todos los equipos, un entrenador principal y 3 entrenadores ayudantes. Entonces, los otros 2 entrenadores estábamos fuera del banquillo, cerca del banquillo, pero fuera. Y lo que hacíamos era, por una parte, Manolo ayer, echarme una mano para el tema del más menos de los jugadores, y yo me encargaba del tema de los sistemas. Pues anotábamos todos los sistemas que hacíamos, en qué situación acababan y cómo acababan. Toda esta información generamos un informe, el cual veíamos en el descanso del partido. Entonces, esta información se proyectaba en el vestuario de los entrenadores, y yo tenía que filtrar un poco la información para dársela a Sergio y a los entrenadores de ataque y de defensa, de dónde estábamos haciendo lo mejor, de dónde nos estaban haciendo daño, de detalles que habíamos planteado en el plan de partido pero que estaban saliendo mal y tendríamos que buscar alguna alternativa. Y toda esa información la analizábamos ahí para después, en la charla del descanso de Sergio con los jugadores, pues transmitirle información muy concreta que les pudiera servir. Esto parece mucho, pero en realidad son 1 minuto, 2 minutos de reunión entre entrenadores con detalles muy rápidos, y después entramos para el tema de la reunión con los jugadores. Aquí hay por colores vamos definiendo un poquito cosas que hacemos mejor, que no hacemos bien también, para ir un poco más rápido a esta información. Como os comentaba, el tema de los más menos, de los quintetos, de los jugadores, que también lo analizábamos, pero después de que salíamos de la charla con los jugadores. Todos estos documentos Sergio se los llevaba al banquillo y los iba viendo después para empezar el tercer cuarto. Toda esta información la íbamos acumulando y íbamos, bueno, pues viendo cosas interesantes de, por ejemplo, el primer quinteto en la primera fase, pues que en alguna ocasión había sido negativo. En la segunda fase eso había cambiado radicalmente. Bueno, nos servía un poco también para ver esas tendencias. Y por último ya sería el tema de el vídeo postpartido. Dependía también del momento de la competición, si teníamos tiempo, si realmente nos iba a ser útil o si realmente teníamos que estar pensando ya en el siguiente rival. Por ejemplo, en el partido contra Serbia, que era el último donde nos metíamos en cuartos de final, no hicimos postpartido porque el trabajo que teníamos para analizar de Polonia en este caso era mucho, y de hecho los jugadores, pues bueno, tenían muy claro posibles mejoras que teníamos, y bueno, pues no hicimos en este caso. La idea era un poquito, dependiendo de cómo había ido el partido, de las necesidades, si había alguna cosa concreta que queríamos remarcarles después, pero en algunos partidos no lo hacíamos. Y hasta aquí un poquito todo el trabajo que hacíamos con la selección. Si queréis, pasamos a hacer preguntas y os voy contestando sobre esto o sobre lo que me vayáis diciendo. Muy bien, profe. Sí, claro. Muy interesante, ¿no? Ver cómo se trabaja en la élite, ¿no? No por nada lograron el campeonato mundial. Me pareció curioso, ¿no? Que estuvieran en una encuesta como una posible decepción. Bueno, a los de Estados Unidos sí los decepcionaron porque ellos esperaban estar en el lugar que terminaron ustedes, ¿no? Pero bueno, esa fue decepción de ellos, no de España. Pues no, pues muy interesante. Bueno, la gente que está viendo la transmisión, si quiere hacer preguntas, las puede dejar ahora en el baloncesto lógico, ya saben, y se las haremos llegar al profe. Y mientras voy viendo si preguntan o no sé, profe Facu, Víctor, Daniel, Baruch, si tienen alguna pregunta, ustedes que pueden hablar aquí directamente. Listo, Facu, échale. Gracias, profe, por compartirnos la información. Es lo que nos gustaría, ¿no? Poder estar con ustedes en ese vestidor, viendo qué tipo de decisiones se toman, por qué se toman esas decisiones, quién está a cargo de qué. Así que muchas gracias por, casi como en Last Dance, nos metió con la cámara ahí en el momento. Sí, varias preguntas, profe, algunas casi a nivel de chisme, ¿no? Otras un poquito más específicas, pero digamos, para empezar, en el ambiente de los entrenadores españoles, entre los mejores del mundo, no vamos a nombrarlos a todos, pero tienen una escuela
enorme. ¿Cómo cayó esto de que hubiera un italiano? Si le pesó a favor o en contra, porque a veces se pueden dar las dos cosas, ¿no? Tanto una presión como del gremio y otra de, bueno, poder trabajar con un poquito más de libertad. Está bien que ya viene con, no era ni su primera temporada, ni es un desconocido, pero ¿cómo se vivió eso desde adentro? La verdad que no hay una percepción en cuanto a estar dentro que se diga que es italiano. O sea, es más español que español. De hecho, como curiosidad, cuando nosotros hacemos documentos para entregar a los jugadores y demás, si hay alguna falta de ortografía, las corrige. O sea, que él está tan metido, lleva muchos años ya en España, de hecho es hijo adoptivo de Málaga, o sea, lleva mucho tiempo aquí y es algo que no se... bueno, que es una situación que no influye en nada. Sí que hablábamos de cuando nos íbamos a enfrentar a Italia, que estaba ahí un poco a ver con quién iba, pero vamos, no había ningún tipo de duda que era algo bueno, que no tenía nada que ver, que lleva muchos años, que es un profesional como la copa de un pino. Incluso es el primero él el que piensa en el sentido de pertenencia de equipo de España. O sea, él es el primero que remarca esto y que hay una serie de historia detrás que no se puede tomar a la ligera, ¿no? Entonces, en ese sentido es, vamos, si no tiene la nacionalidad española es porque no ha tocado así, pero vamos, no hay ningún tipo de historia en ese sentido. Gracias, profe. No sé si me sigo con otra o quieren preguntar a los compañeros, si no me sigo. Si me dejas una, Fac, yo sí. Adelante, adelante. Para irnos una y una. Nada más, en esta parte que comentaba, que al inicio el coach marcaba muy bien el rol de cada jugador, el saber qué tal le salió el determinar eso, ¿no? Si hubo alguno, digo, a veces las lesiones hacen que cambien esos roles, pero si algún jugador destacó más de lo que esperaban y tuvo que cambiar el rol y tuvo más minutos, más participación, o tal cual se había planeado se dio en el transcurso del torneo. La verdad que todo lo que hicimos ahora a posteriori salió bien. Al final, esto fue una cosa que cuando jugamos contra Australia, si no llegamos a meter los 2 tiros libres y tal, no sé qué, hubiera sido todo un desastre, que no es así. Pero bueno, en muchos casos el análisis se queda ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que en todo lo que habíamos pensado en cuanto al tema de roles, que esto es algo muy claro que tenía Sergio desde el principio, desde hace años lo tiene claro, salió muy en la idea. Sí que es cierto que había algún jugador que se había planteado que nos pudiera ayudar más en ataque, o en este caso en defensa que en ataque, y al final nos acaba ayudando mucho también en ataque. Entonces, sí que es cierto que muchos de los jugadores, en lugar de ir a menos en su rol, fueron a más en el rol. Eso sí que es cierto. Y bueno, de hecho, viendo los números directamente, sin entrar a valorar otra cuestión, y ahora estoy aficionándome bastante todavía más al tema de los números y estoy echando un poco la vista atrás en cuanto a las competiciones anteriores de Eurobásquet, de Juegos Olímpicos. Sí que es cierto que hay jugadores que subieron el número de anotación, el número de puntos en esta competición. Es cierto que no, hay algunos que no han venido y que bueno, eso puede ser también algún tipo de factor, ¿no? Pero la verdad que cada jugador no hubo ningún comentario en esa reunión en cuanto a rebatir ese rol que se le dio, ¿no? Había unos jugadores que se les indicó que su rol era muy bajo, que no iban a poder disputar incluso minutos, y que son jugadores que sus clubes pues, han tenido y tienen muchos minutos, ¿no? Y ninguno de los jugadores replanteó la situación. De hecho, yo hablando con alguno de ellos, recuerdo en el ascensor una vez, me decía que él no podía decir nada porque estaba siendo participante de un mundial, que estaba yendo todo tan bien, había sido partícipe
de las ventanas también, y que su carrera no tenía mucho más tal por la edad que tenía, y que no podía tener ningún tipo de discusión ni nada por jugar más o menos. O sea, el equipo estaba muy concentrado en cada rol de cada uno, y sabían qué cosas eran importantes y lo asumían y lo tenían, vamos, clarísimo. Muy bien, profe. Profe Víctor, Facus, ¿tengan alguna más o hago una de las que están en Facebook? Bueno, voy a hacer una de las, bueno, una que está en Facebook, que de hecho 2 personas preguntan lo mismo. Preguntan sobre el trabajo puntual que hicieron, que planearon para jugar contra Argentina a la final, y si esperaban más del equipo argentino. Bueno, tengo que decir que las reuniones de preparar de partido hubo momentos que se hacían eternas, o sea, eternas. Recuerdo contra Italia, trabajamos muchísimo para analizar todo el equipo rival. Contra Serbia, que Serbia al final pensábamos en un jugador, y es que el 6º jugador es que era igual de bueno que el anterior, y el 7º, 8º, hasta los 12. Y había algún momento de risa porque ya se nos iba de hora todo. En cuanto cuando íbamos a Argentina, nosotros después de la semifinal, Luis Gil y yo nos quedamos a hacer el scouting de Francia, porque no teníamos información de ellos, y en el primer cuarto, en el segundo cuarto, nos miramos los dos y bueno, Francia va a ser que no, vamos a tener que estar más pendientes de Argentina. Teníamos información previa porque habíamos jugado un amistoso contra ellos, un torneo, y bueno, el otro día leyendo también unas declaraciones de Sergio, decía algo que es como lo planteamos, que teníamos que separar el binomio Campazzo-Scola para poder competirles, porque se vio contra Francia que fueron los que mandaron en el partido. O sea, yo lo vi allí en directo y era brutal el dominio que tenían del partido, y nosotros tuvimos que plantearlo desde ese foco, desde cómo parar ese binomio, y de cómo poder, pues bueno, cómo íbamos a defender el pick and roll cuando Scola iba adentro, cuando Scola iba afuera, cómo vamos a defender antes del pick and roll para poder tenerlo previsto todo ya. La verdad que fue muy intenso, y fue el desmantelar ese binomio que era el que estaba para nosotros ganando la competición, porque llevaba un ritmo que era el que era. Después, con detalles, por ejemplo, el planteamiento de Piero Oriola salir de titular cuando no lo había sido para poder defender. También teníamos otro detalle que era para defender a Dec, tener en pista a Víctor Claver. O sea, nosotros fuimos analizando todo punto por punto para poder, partiendo de la base que el foco era Scola con Campazzo, a partir de ahí ir desgranando las cosas, planteamientos de las situaciones alternativas que habíamos hablado al principio, de defensas alternativas que en momentos concretos teníamos que meter. Todo ese tipo de trabajo fue muy intenso, y bueno, salió muy bien. Algo que, por ejemplo, llama mucho la atención y que no os comenté aquí en la charla, es que nosotros el tema de los minutos están marcados ya previamente. O sea, nosotros tenemos una tabla de minutaje en el cual en el primer cuarto va a salir determinado jugador, y en el minuto 3 o 4 va a haber un cambio. Y eso está preestablecido ya de inicio. Luego pueden surgir temas de faltas, temas que sean un poco más diferentes, pero eso está todo establecido. ¿Para qué? Para que en el momento que lleguemos al final del partido, la gente que tenga que estar en el rol que tiene, que habíamos marcado en la reunión, esté fresca y pueda llegar al final para poder competir al máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que a mí me resulta interesante y que parece que puede ser, bueno, una locura, porque muchos de los entrenadores se rigen por su sensación del jugador, cómo está, pero sí que es cierto que algo es algo planificado y que funciona. Quedamos campeones del mundo, y aunque esto lo lleva haciendo toda la vida él, ¿no? Claro, sí. Bueno, ayudan mucho los datos, ¿no? Después habrá situaciones, como dices, ¿no? Faltas, demás, pero hay un guión, ¿no? Sobre el cual más o menos basarse. No, profe Víctor, profe Paco, ¿tendrán alguna otra pregunta?
Adelante, Facu, adelante. Sí. Aparte que la final, bueno, sí, la hubiéramos jugado como hubiera sido, se veía mucha diferencia, ¿no? En las 5 posiciones dominando. A mí en lo particular me dio muchísimo gusto porque, eh, por ejemplo, me acuerdo en Beijing que estuvieron a punto de ganar con un Rubio muy, muy joven. Si no hubiera sido por el monstruo de Kobe Bryant, igual hubiera sido otra historia desde aquel entonces, ¿no? Y lo que hacen saliendo campeones es un poco reivindicar pues todo el básquetbol FIBA, ¿no? En donde no quiere decir que no tuvieran jugadores NBA y que al final uno no, como me imagino, como jugador profesional o como todo entrenador, esa no puede ser una meca, ¿no? Una aspiración llegar a la NBA, pero sí creo que reivindicaron muchos factores del básquet FIBA y entonces la pregunta va un poco ahí, ¿no? Porque se habla mucho de este básquet de 5 abiertos, de solo tirar de 3 y bueno, Gasol sale campeón de la NBA y campeón del mundo siendo el jugador, digamos, dominante, ¿no? Sabemos también quién había en Toronto y por supuesto en España Rubio, ¿no? Pero también, o el rol del 1 como 1, ¿no? No tanto un combo como juegan en Estados Unidos, sino teniendo un 1-1, un 5-5, un 2-2, en fin, cada quien en su posición y jugando un poco un básquet más FIBA. Esa es una opinión, a lo mejor no están así desde adentro, esa es la pregunta, profe. ¿Qué tanto estos jugadores NBA acabaron jugando un básquet FIBA con ustedes o al revés, los jugadores se tuvieron que adaptar más a un básquet NBA, visto que Scariolo tiene una pata acá y una pata allá, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Muy interesante la pregunta. Sí que es cierto que nosotros el planteamiento que había en el Eurobasket, por echarnos un poco atrás, era diferente, porque estaban tanto Pau como Marc. Entonces, la estructura del equipo cambiaba mucho. En el momento que tenemos la lista de jugadores que iban a estar para el Mundial, tenemos que articular algo que nos diera una ventaja. Y Marc es uno de los mejores pasadores de la NBA. De hecho, el otro día estaba echando un vistazo y creo que está entre los 5 primeros o no muy allá, ¿no? Entonces, la idea ¿cuál era? Aprovechar esa opción de jugar con Marc abierto para generar espacios para quién. Pues para Sergi Llull, para Rudy, para jugadores que necesitan espacio, pueden jugar con menos espacio, pero que son muy determinantes, ¿no? Y después el boom, que fue un poquito un crecimiento que venía gestándose de hace tiempo de Ricky Rubio. O sea, Ricky Rubio se le ha achacado siempre el tiro, el no sé qué. Ricky Rubio está en un estado de tranquilidad, de control absoluto. Fue un baloncesto europeo porque todos vienen del ACB, todos tienen metido en la cabeza el estilo de juego ACB. Incluso lo que está haciendo Sergio de algún modo cuando ficha Marc por Toronto es europeizar un poco Toronto realmente, ¿no? De hecho, algunas cositas que está haciendo Sergio allí en Toronto las hacemos en la propia selección. Entonces yo creo que al final lo que hicimos fue ir más al baloncesto europeo y que esos jugadores expresasen todo lo que son capaces de hacer en el baloncesto europeo y que lo hacen también en la NBA con un poco más de restricción de roles y de estilo de juego, pero que para nosotros era el ideal. Nosotros el cambio que hubo de planteamiento táctico fue por los jugadores que había. No es lo mismo estar con Marc y con Pau, no es lo mismo estar con Mirotic, con Ibaka si hubieran estado, no es lo mismo que esté Ricky Rubio solo o que esté el Chacho también. Bueno, al final yo creo que en eso Sergio es muy bueno y lo lleva demostrando años, ¿no? Yo lo he descubierto hace poco y la verdad que aprendo en cada momento que hablo con él en aprovechar cada cosa de cada jugador, en aprovechar cada cuestión táctica, técnica e incluso emocional. Incluso emocional. Nosotros en la charla para la final, él habla de que son unos jugadores que son los mejores compitiendo. O sea, estos jugadores, como os decía, en el principio del Mundial, bueno, estaban allí, veían el vídeo, tal, había una atención buena, pero es que después la atención que había era máxima y absoluta, o sea, y el nivel de competición que tenían en la cabeza era espectacular. Yo mismo le tenía que pasar vídeos y partidos a Marc, por ejemplo, porque quería ver cómo había estado el partido anterior de no sé quién.
o otros jugadores que querían ver el partido. De hecho, para hacernos una idea de la cantidad de información que queremos, nosotros rescatamos el partido contra Australia en los Juegos Olímpicos, de tercer y cuarto puesto. Y un clip de esos fue justo en el scouting colectivo cuando jugamos contra Australia. O sea que al final, bueno, los jugadores tienen un nivel competitivo espectacular y hay una planificación muy profunda de todo. Muy bien, profe. Voy a hacer otra de las que están aquí en Facebook, mientras alguno de los otros profes me dice si tiene alguna más. Bueno, preguntan aquí que cuántos minutos ocupan para dar las indicaciones en el medio tiempo y qué tanta información le dan a los jugadores para que pues, la puedan asimilar en un periodo tan breve, ¿no? Bueno, nosotros en el tiempo muerto, en el descanso es, ¿no? Me preguntan. Sí, en el descanso, sí. Sí. En el descanso lo que hacemos son alrededor de 1,5 o 2 minutos, un poco más, quizás 3, la reunión de los entrenadores. Entonces ahí cada uno va soltando 3 ideas, 4 ideas del planteamiento, ¿no? El de defensa habla, ¿dónde nos están haciendo daño? En esto, el de ataque, y yo les voy echando una mano, y en muchos casos el tema de los datos no es algo para soltar allí, sino es algo para afirmar esas sensaciones o para desmentir esas sensaciones en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos el partido contra Australia, se había planteado como planteamiento de partido la defensa del bloqueo directo con un jugador determinado que lo íbamos a hacer next obligatoriamente, siempre, ¿no? Porque entendíamos que cuando salía tras bote era muy efectivo. Entonces, eso lo analizamos en el descanso de ese partido numéricamente y vimos que podíamos mejorarlo un poco más porque el planteamiento de partido estaba claro y había anotado en esa situación que, bueno, que queríamos que no. Entonces, aproximadamente 3-4 minutos la reunión nuestra de los entrenadores, después 6 minutos, 5 minutos con los jugadores, un poco más, y más o menos son el tiempo de descanso. O sea, los tiempos ahí son muy cortos y tiene que ser información muy concreta y muy directa. A los jugadores realmente le pueden llegar 2-3 anotaciones de ataque, 2-3 de defensa, muy directas y poco más, ¿no? Una de las cosas que queríamos hacer era trabajar con vídeo en el descanso, lo que pasa que al final eso por medios técnicos no lo pudimos hacer, ¿no? En la NBA sí que lo hacen, Sergio, por ejemplo, lo hacen en Toronto, porque tienen una persona en el vestuario que está cortando el partido, entonces desde el banquillo dicen, queremos ver estas acciones y demás, y nosotros lo queríamos hacer, pero al final no pudimos. Entonces, eso sería también un poco fortalecer las indicaciones, porque al final el tema del vídeo a día de hoy es importantísimo para que los jugadores lo vean más claro a todas las categorías. Muy bien, profe. Profes, los que están aquí con nosotros, ¿alguno tiene otra pregunta? No se oye. No se escuchó por ahí lo que dijo. El profe Víctor tiene inhabilitado el micrófono, profe Víctor. Bueno. Ahora. Decía que todo muy claro, muy conciso y muy preciso. Lo felicito. Gracias. Ya, ok. Sí, es que tenía apagado ahí. Sí, bueno. Pero el día antes, profe, estábamos, les vamos a ganar. Sí, ¿no ves que tengo la roja? ¿Cómo me hizo perder dinero, profesor? ¿No ves que tengo la roja? Sí, ya se está volviendo buena lección. Es verdad, ¿no? Que el profe no quiere hablar mucho porque todavía siente cierto rencor por esa final. Ya ve cómo son los argentinos, profe. Y nosotros, cuidado, que los argentinos nunca se van abajo. Cuidado. Hacemos de broma. Nos conocíamos bien, yo creo. Sí, ¿no? Pues, nos tienen ahí a varios. De hecho, ¿no? En cuanto a staff, con Silvio Santander había hablado con él en varias ocasiones para pasarnos información. O sea, que nos conocíamos todos ahí bastante bien. Muy bien. Cuando jugamos ya no nos pedimos porque aquello de que no vayamos a pasar más información de la cuenta, pero
Sí, sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, en un baloncesto tan controlado como que tienen todas las selecciones en este nivel, que tienen tanta información, pues todas están trabajando sobre la misma idea, se supone. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean los detalles que los hicieron campeones? Yo creo que el detalle principal es lo que nos comentó Sergio en esa charla final, y fue la capacidad de competir, del nivel competitivo de los jugadores, de un poco del mismo nivel que tiene Argentina. O sea, sabíamos que Argentina no iba a torcer el brazo hasta el último segundo. Entonces, ese nivel, que yo creo que es el que hace Argentina llegar a donde llega, nosotros lo teníamos claro también desde el inicio. Y además que estos jugadores han competido a nivel internacional desde los 16 años hasta los 30 que tienen ahora algunos. Y al final ellos lo tienen tan asimilado y lo tienen tan interiorizado que les gusta, ¿no? Les da morbo. Jugar estas cosas les gusta mucho poder estar en esas situaciones, ¿no? De hecho, el otro día en una entrevista que hacía Marc, hablaba de los tiros libres que mete contra Australia y hablaba de que él prefería hacerlo él, que fuera él quien los tirase, por liberar un poco de la tensión que hubiera podido pasar si los fallase, ¿no? Si hubiera sido otro compañero que los tirase y los fallase, pues por la presión esa o por lo que pudiera venir después, ¿no? Y eso yo creo que es algo que le va en la genética, que va en la genética de estos jugadores de competir a un nivel y tener unos planteamientos en la cabeza de profesionales espectaculares. Claro, bueno, y todo tiene que ver, ¿no? Seguro con el proceso, ¿no? Que usted mismo ha dicho, desde los 16 años están compitiendo en internacional, desde antes en una competencia que ustedes tienen muy bien reglada ahí en España, Sí. con un muy alto nivel de pues, competitividad, ¿no? Y al final se refleja. Digo, esto lo comento, profe, porque pues aquí, de este lado, sobre todo en México, ¿no? No tenemos ese orden, esa competencia estructurada y pues nota al final, ¿no? No porque el mexicano sea competitivo, sino porque el proceso no es el adecuado, ¿no? Y a veces por ahí o se confunden cosas o las ideas no están claras, ¿no? Y creo que va en ese sentido mi comentario, digo, para que lo tengamos nosotros ahí en la mente. Hay otra pregunta aquí, profe. Bueno, preguntan si tuvieron una preparación mental especial. Es algo que siempre comento y que me resultó muy interesante y que yo luego he aplicado en mis equipos. Sergio, en cada entrenamiento, habla con cada jugador. O sea, antes de empezar el entrenamiento, tú si te sientas en el banquillo y le sigues cómo se mueve por la pista antes de empezar el entrenamiento, lo ves que va yendo a un jugador, habla 15 segundos, lo ves que va yendo a otro jugador, 20, y así con todos. Pero es que eso lo hace durante todos los entrenamientos. Entonces, al final, no hay una cuestión que nos paremos un poco el vídeo y la información esta que os enseñé de que éramos la mayor decepción es trabajo mental, ¿no? No con un psicólogo, no tal, pero es trabajo mental. Y a mí lo que me llamaba la atención era eso, que él en cada entrenamiento tenía una conversación con cada jugador, que, pues bueno, pues para saber sus sensaciones, después durante el Mundial pasaba lo mismo. Lo veías cuando íbamos a recoger la comida para comer, charlar con no sé quién, lo veías con el otro entrenador, entre nosotros. Al final había una comunicación muy, muy fluida que esto que era lo que ayudaba también a la cohesión del grupo y que el grupo también tuviera un trabajo mental fuera parte del otro tema deportivo. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. Si hay algún partido, considera usted, que hizo la diferencia durante el campeonato, Italia, Serbia, Australia o algún otro. Para nosotros el punto de inflexión inicial era Italia, porque ganando a Italia ya te planteabas estar ya en la siguiente fase, llegar a trabajar por la medalla, ¿no? Que quedaba mucho a partir de ahí. Pero el que realmente fue inflexión fue el de Serbia, porque Serbia era el partido del todopoderoso. O sea, de hecho, muchos jugadores después después de pasar un tiempo, hablaban de que una vez que ganamos a
a Serbia, ellos estaban ya con una sensación de que iban a llegar a una medalla, ¿no? Fue un partido que se trabajó mucho en cuanto al scouting, en cuanto al estudio del rival, y que se planteó con cosas muy concretas que afortunadamente salieron todas muy bien y que nos sirvió para desmantelar el planteamiento del equipo, ¿no? Y después está claro que el partido de Australia, con prórrogas, con tal, también fue un momento clave, ¿no? Fueron esos dos, yo creo. Y después la final, por supuesto, obviamente. Muy bien. Tocando este tema, profe, que usted mencionaba de la competitividad del jugador español, del entrenador también, ¿no? Porque no hay que olvidar que el Mundial empieza en las ventanas, y en las ventanas no había NBA, y en las ventanas me parece que tampoco estuvo Sergio Scariolo, ¿no? Entonces Sí, el él estuvo en trabajo... todas las ventanas. Él fue capaz de, con el contrato que tenía en NBA, poder venir a todas las ventanas. Ah, podía ir, ok, bueno, pero sí con jugadores no había, No. y cuando estuvieron jugando pero vale la redundancia, con jugadores desde ahí de la liga, ¿no? O sea, Sí. los NBA tuvieron que esperar hasta que llegó el Mundial, y bueno, eso habla porque las ventanas en Europa no son cualquier cosa, ¿no? O sea, No. Serbia, Italia, todos estos Sí. países son durísimos, ¿no? La competencia es muy alta, de muy alto nivel, y bueno, aún con eso que pudiera parecer una desventaja, lograron clasificar y clasificar bien, ¿no? Porque en realidad creo que no Sí. tuvieron tantos problemas. No, como primeros, la verdad que para ser la primera vez, a nosotros nos salió muy bien porque muchos jugadores que no habían tenido la oportunidad de estar en una selección nacional senior, porque muchos de ellos sí que habían estado en categorías inferiores, fueron partícipes de poder trabajar para clasificar, ¿no? Y además también ahí hay un punto importante y que se ha remarcado y que yo, siendo parte de ello, también lo quiero remarcar, y es que la capacidad del staff técnico, médico, fisios y demás, para que, teniendo unos jugadores diferentes a los que después iban a ir y de diferente nivel, porque es así, no hay duda en eso, pues poder organizar y orquestar todo eso para competir, para ir a sitios muy complicados, para ir a Turquía, que tenía los jugadores Euroliga, para ir a Bielorrusia, para ir a Ucrania, para jugar contra Eslovenia con muchos jugadores que habían jugado el Eurobásquet y habían sido campeones. Bueno, es también un mérito por parte de Sergio, en este caso, como cabeza más importante bueno, del baloncesto, que no es solo poner 4 jugadores en NBA y que jueguen, ¿no? Hay mucho más detrás de todo eso. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, hablaba de que al no estar Pau Gasol cambia el planteamiento, ¿no? Bueno, en este caso las ventanas, con estos jugadores que si no hubiera habido ventanas y la competencia fuera como normalmente era, no hubieran tenido chance de jugar con la selección. ¿Hubo alguno por ahí que, que no hubiera estado en unas condiciones como las anteriores y que al verlo en las ventanas se ganó un lugar para estar en el Mundial? Hubo 3 jugadores, y algo importante que se me olvidó, iba a decir y no lo dije, cada jugador que jugó las diferentes ventanas, por parte de la federación se le hizo llegar una medalla, una réplica de la medalla de oro de China, que me parece un gesto muy importante por parte de la federación y por parte también del agradecimiento a esos jugadores que trabajaron para eso, ¿no? Hubo 3 jugadores de las ventanas que fueron al Mundial y que no habían estado nunca en una competición. No recuerdo si uno de ellos ya había estado en un europeo, pero sí que el resto no. Y bueno, también fue un poco hacer valer el trabajo que se había hecho durante las ventanas de esos jugadores y que estaban perfectamente capacitados para poder estar en un Mundial, que habían trabajado y se habían sudado para poder estar allí, ¿no? Pero es complicado cuando tienes jugadores NBA y tienes un grupo tan amplio, ¿no? Por ejemplo, Juancho Hernán Gómez, que está en NBA, jugó una ventana por la de septiembre, quiero recordar. Bueno, hubo jugadores también ahí que participaron.
Muy bien, profe. Facu, ¿alguna pregunta más, profe Víctor? Daniel. Bueno, llegan muchos comentarios aquí. Obviamente que les ha gustado mucho la plática. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo hacen ustedes el trabajo a un nivel pues, ya tan profesional. Muchas gracias por la plática, que muy interesante. Hay comentarios de Argentina, siguen enojados, pero no, ya se les pasó, ya todos muy contentos. De México, de España, por aquí también hay algunos. Es chistoso. Es cierto, profe, es broma. Aquí, por ejemplo, debe ser amigo tuyo, Armando Navas, Antonio Navas, dice, Sí. bestia, un crack. Y bueno, por demás, preguntan aquí, ¿quién lleva la estadística durante el juego? Lo comenté en la plática, pero si lo quiere repetir, profe, ¿quién lleva la estadística durante el juego y qué software utilizan? Durante el juego, nosotros utilizamos la estadística pura de que nos facilita FIBA, y aparte de esa estadística, lo que nosotros hacemos es el rendimiento táctico, que es con el software que yo creé, que es Basket Touch Analytics, y bueno, es lo que utilizamos durante el juego. Eso lo que nos permite es hacer una relación del rendimiento táctico con el rendimiento de quintetos también. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros utilizamos. De hecho, en breve la pondré a la venta, y también la pondré a la venta un poco personalizada para cada nivel, porque nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros cogemos alrededor de 200 apuntes aproximadamente por partido, ¿no? ¿Qué son esos apuntes? Pues son el sistema que es, la situación en la que acaba, por ejemplo, si finaliza en un pick and roll, quién es el jugador que está haciendo el bloqueo, quién es el jugador que lo está poniendo, cómo es la continuación, cuál es el tipo de defensa, si hay una situación de un tercero, la zona en la que acaba, tenemos una carta de tiro también con eso. Entonces, nosotros al final cogemos muchísima información porque también cogemos los sistemas del equipo rival. Claro, esto comercializarlo así, yo en mi equipo no necesito tanta información. Entonces lo que voy a hacer es comercializarlo adaptado por bloques. Si yo quiero saber solo el más menos de los quintetos, pues eso es un software que hay, ¿no? Si quiero saber solo los sistemas, pues otro diferente. Si quiero saber los míos y los del rival, otro diferente. Y yo creo que es algo interesante para poder analizar a cualquier nivel, y que al jugador también le pueda servir como una información de que si a principio de temporada finalizaba muy bien con la mano izquierda, pues bueno, que vea que al final de temporada ha bajado un poquito el rendimiento en eso y se lo puede mostrar en números, ¿no? Y es un poquito la idea del software de Basket Touch Analytics. Muy bien, porque aquí hacen otra pregunta, bueno, que en qué momento la experiencia del coach pudiera ser rebasada por la estadística, o si en los niveles que ustedes manejan eso no pasa. A ver, esto es un tema que yo creo que comenté un poquito por arriba antes. Nosotros toda esa información la utilizamos para tener una referencia numérica y para que nos ayude a ratificar nuestras sensaciones o que nos ayude a ver otras cosas que no estamos viendo, ¿no? Teniendo claro eso, la decisión única y exclusiva es del coach. El coach puede ver que los números dicen una cosa, pero su sensación es otra. Él va por la sensación. O sea, yo creo que esto es algo importante para todos los que somos entrenadores, y es que el baloncesto es un deporte muy rico que depende de personas, y esas personas tienen una capacidad para tomar decisiones y no lo podemos valorar todo en cuanto al número de análisis de eso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es interesante tener claro que los números están ahí para ratificar o para hacerme ver cosas que se me han pasado o que han pasado al inicio del cuarto y después se me olvidan en el descanso, pero que la decisión es única y exclusivamente irresponsabilidad del conocimiento del entrenador, de cómo él analice eso y tome la decisión. Nosotros, por ejemplo, en la aplicación tenemos la opción de analizar solo el tercer cuarto. ¿Para qué? Para saber cómo nos están anotando en ese tercer cuarto y después en el último cuarto poder tomar decisiones en consonancia de eso. Pero claro, al final la decisión es única y exclusiva del entrenador. Yo
me contacto con el entrenador de banquillo por medio de la aplicación para pasarle información. Esa información le llega al entrenador de defensa o del de ataque y él después filtra la información que le traspasa a Sergio. O sea que al final no tenemos que perder de vista que esto es un deporte de personas y que los números están muy bien y que nos pueden ayudar, pero no pueden ser sustitutivo. Claro, es una ayuda, ¿no? Una ayuda interesante, importante, pero siempre estará la experiencia y las sensaciones, ¿no? De quien tiene que tomar la última decisión. Muy bien, profe. Bueno, pues digo, siguen llegando agradecimientos por la charla, que ha estado muy interesante, muy buena. Preguntas como tal, no hay más. No sé si Daniel, Baruch, profe Víctor, Paco, tengan alguna otra. Los veo muy tranquilos hoy. Quedamos como sorprendidos y ya no podemos decir más. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecerle otra vez al profe Jorge Lorenzo que haya aceptado la invitación. La verdad que muchas gracias, ¿no? Y sí, yo de acuerdo con la gente que me mandó comentarios, ¿no? Ha sido muy interesante ver cómo se manejan, ¿no? En ese nivel, con el trabajo que hacen. Como decía Paco al inicio, ¿no? Las preguntas, fue como meternos ahí al vestuario, ¿no? Y estar viendo ahí, pues, qué es lo que estaban haciendo en esos momentos, ¿no? Que todo el mundo quisiera estar ahí, ¿no? Y pues, pocos tienen ese privilegio. Y pues esa parte de agradecerse a la profe, nos conocemos muy poquito y aceptó y ha compartido de forma muy agradable con nosotros, ¿no? Este espacio. Y pues agradecerle a los compañeros que están aquí en la transmisión, siempre ayudando, a la gente que siguió la transmisión. Y bueno, para cerrar, profe, ¿algún último mensaje, comentario? Bueno, yo lo único, daros las gracias, que me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Y bueno, que aunque nos conozcamos poco, espero que algún día pueda conocer vuestro magnífico país, también Argentina, que me gustaría mucho conocerlo, y que bueno, que tenéis mi contacto y para cualquier cosa que queráis. Como os decía al principio, no solo hago números y cosas de esas, soy entrenador también, así que si queréis en cualquier momento que podamos convenir para compartir otra charla de estas, yo encantado. Claro, profe. De hecho, si nos hace favor, seguramente más adelante lo volveremos a molestar. Sí. Si esto se alarga más de lo que lo quisiéramos, ¿no? Pero bueno, mientras esté, si hay posibilidad, pues seguro que vamos a querer que esté con nosotros nuevamente. También, ¿no? A algún punto, hace algún tiempo ya habíamos platicado sobre una posibilidad de venir a México, no se pudo en aquel instante. Ojalá en algún punto lo podamos tener por este lado del charco, como dicen. A México, Argentina, es cierto, no se enojar los amigos argentinos que están viendo la transmisión. Facu y el profe Víctor, no me preocupa tanto porque ya saben cómo soy, pero la demás gente que no me conoce, estoy bromeando. Pero hay que venir a México. Argentina no tiene nada especial ahí. Además, después de estas, de que lo vieron con Víctor del Barrio y Facundo Burgos, no lo van a recibir bien ahí en ese país. Entonces, bueno, pues cuando guste, profe, estamos en comunicación. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues ya estaremos platicando más adelante con toda seguridad. Pues gracias a la gente que siguió la transmisión. Nos estamos viendo más tarde. Tenemos una plática de básquetbol para sordos, así que los esperamos. Saludos. Gracias, profe. Felicidades. Gracias. Mucho éxito, profe. Mucho éxito en lo que viene. Gracias, profe. El ritmo